Job. Vamos al video. Gracias a ti. Esta columna, mismas funciones, ¿sí? Diferentes máquinas, pero son las mismas funciones, solamente que están de diferente forma para poder activarse de diferente forma, pero trabajan de la misma manera. Esta máquina que ustedes ven aquí, ¿sí? Esta máquina que ustedes ven aquí la pueden manipular con este control o ya sea con este otro control, ¿sí? Podría ser la misma máquina, pero con el diferente control, ¿no? Entonces, en este caso es el modelo de la marca Haas, y así es como viene configurado su control. Aquí nos muestra el Hand Jog, y al activar el Hand Jog, primer paso número 1 es que la ventana de arriba nos diga: allá está activado el Jog. Estamos en la función Jog. La pantalla, el botón hace pip, hace un pip, un ruidito. Y muchas veces cuando están ahí en la máquina, los veo que presionan el botón y ya solamente por el hecho de que hizo pip, pues ustedes ya se agarran picando los demás botones, vámonos. No digo que ustedes, ¿no? Pero digo a lo que he visto en experiencia, ¿verdad? Con los muchachos. Entonces, a lo que voy es, les digo, no se confíen con el pip. Todo lo que ustedes accionan en la pantalla, ¿sí?, del control, presionando cualquier botón, ustedes tienen que revisar lo que esté activado correctamente. Siempre que hablo de esto me acuerdo de un muchacho que estaba conmigo tomando clase y ya llevaba como 4 cursos. Él quiso llevar casi todos los cursos y al término de los cursos pues me pidió que lo recomendara, y sí, la verdad estaba muy dedicado, ¿verdad? Y entró ganando bastante bien, pero algo bien cuando lo recomendé. Al cabo de un mes pues agarró el rol del trabajo, ¿no? Ya saben, ¿no? Están los maquinistas, es una máquina que puede estar trabajando automáticamente y de repente pues ya estar ahí viendo la máquina operar sola, pues se nos ocurre platicar, ¿verdad? Está el operador de enfrente y empiezan a platicar, ¿no? Por haber hecho distracción, por distraerse al momento de que paró la máquina, pero porque hubo, no sé, algún tipo de apagón, creo, y restablecieron todo. El caso es que cuando ya andaban ahí volviendo a restablecer la máquina, pues no se quitó la maña de seguir platicando, ¿no? Entonces él estaba ahí distraído, moviendo los ejes, pues estaba presionando los botones del control y no se dio cuenta de qué es de lo que estaba haciendo. Entonces el error fue que él creyó seleccionar el eje Z. Se fue al teclado, presionó el botón eje Z, según él ya estaba muy seguro de que lo había hecho, y seguía en X. Entonces agarró la perilla y la empezó a girar rápidamente. Entonces la herramienta estaba comprometida con el material. Entonces si él hubiera sacado la herramienta en Z, ya estaba lejos, un poquito lejos la herramienta del material, no estaba tocando, pues hubiera salido la herramienta fácilmente. Pero en este caso la herramienta la enterró directamente contra el material. ¿Todo por qué? Pues porque no puso atención cuando activó el eje X. Entonces a él se le quedó activado el eje Z. Él creyó que había activado el eje X y no, seguía activado el eje Z. Creyó que había activado el eje Z y seguía activado el eje X. Entonces cuando él se movió, pues por un error, y pues se va a ir feo esto, pero prácticamente a veces no sabemos cómo agarramos el trabajo, ¿verdad? Y menos así. Y si ya vamos acumulando ese tipo de errores también, pues ese trabajo a veces así cobra, ¿no? Entonces, si te hacen una amonestación, te hacen otra amonestación, y pues ya el último strike pues también igual, ¿no? Pueden llegar a rescindir el contrato. ¿Todo por qué? Porque es una negligencia, el hecho de no poner atención en lo que estaba haciendo el trabajo. Entonces, así es este trabajo, tenemos que poner atención, ¿sí? Nuestro teclado es cada cosa que hacemos, cada cosa que activamos, tenemos que poner atención de que esté activándose lo que requerimos. Si en este caso presionamos el Hand Jog y aquí arriba en nuestro control debe decir Jog,
o en este control nos movemos al jog, y aquí debe decir jog también. Tenemos que poner atención que sea activada la función tal cual debe de ser. Al momento de activar el jog, esta ventana que ustedes ven aquí, en este control, en el HAS, la máquina que tenemos en Cecati, nos muestra los dos ejes. Aquí sí nos muestra únicamente los dos ejes que debe de estar controlando esta máquina, que es el eje X y el eje Z. Los dos ejes están totalmente en ceros. ¿Por qué están en ceros los dos ejes? Bueno, acabamos de encender la máquina, y cuando encendemos la máquina toma su referencia en el 0 de máquina, 0 en X, 0 Z. ¿Sí? Entonces es la posición inicial. Ahorita nos marca que ahí está seleccionado el eje Z. Esto es a lo que me refiero. Después de seleccionar el tipo de operaciones, en el caso es la de función, que es el jog, detectamos cuál es el eje que vamos a mover o a desplazar, ¿sí? O a controlar, el Z o el X. Si es el Z, ya está seleccionado el Z. Si queremos mover el eje X, tenemos que ir a los botones, ¿sí? Por aquí nos decía cuáles son los botones. Aquí está. Tenemos que ir a los botones que se muestran aquí en esta sección. Y estos botones, si ustedes déjenme abrirla aquí un poquito. Estos mismos botones ustedes los van a poder consultar, ¿sí? Yo creo que una buena referencia del por qué les entrego este material como esta imagen del control es para que ustedes también si llegaran a estar frente a la máquina, les están enseñando. No, la máquina, a lo mejor no me puedo llevar la máquina a casa, ¿sí? Pero una imagen como esta del control, cómo está dividido, cómo está sus botones, dónde están localizados, ¿sí? Distribuido todo su control, pues en esta sección de aquí es la misma que vemos ahorita en nuestro video, esa sección de aquí. Entonces, esa sección ahí nos da a elegir entre los ejes X positivo, X negativo, Z positivo, Z negativo. Viene el eje Y y el eje Y aquí, pero esos no los activan, ni los trabajamos en esta máquina, ¿verdad? Ni el eje A ni el eje B, lógicamente. Entonces, solamente los X y la Z, positivo como negativo, ¿okay? Aquí es donde en estos botones podemos seleccionar los ejes que queremos mover con el Gen Jog. ¿Okay? Del lado derecho del Gen Jog, aquí se puede alcanzar a ver que están las velocidades. El Gen del Jog está la décima, la centésima, milésima y las 10 milésimas, las 4 velocidades que tenemos. Las mismas 4 velocidades de las cuales estábamos hablando directamente aquí, ¿verdad? A la derecha del Gen Jog. ¿Sí? Entonces no hay pierde directamente, porque aquí el Gen Jog nos muestra como si fuera un botón en forma de flechita, y aquí directamente están sus funciones. En esta sección de aquí nos muestra a qué velocidad es con la que estamos trabajando la máquina. Ojo chicos, todo eso, si ustedes se van al otro control, ¿sí? Si yo pongo aquí en milésimas, y aquí lo pongo de 10 en 10 milésimas o de centésimas en centésimas, y aquí lo pongo de décima en décima o de 100 en 100 milésimas, ¿sí? Aquí en la pantalla, ¿sí? No cambia nada, ¿sí? No me muestra nada donde diga a qué velocidad voy a mover el eje. Hay controles en los que ustedes tienen que estar conscientes de dónde está parada esta perilla y poner mucho más atención, ¿sí? Porque la pantalla no es como estos controles, que a lo mejor son mucho más, vamos a decir, más avanzados, actualizados, ¿sí? Que ya ahora sí, también el control nos muestra a qué velocidad estamos manipulando los ejes. Entonces, paso número 1, el tipo de operación. Debe de estar el control en jog, ¿sí? Debe estar en el modo jog. Paso número 2,
quiero mover el eje, quiero seleccionar, quiero activar el jog, presiono jog, ¿verdad? Presiono jog, paso número 1, paso número 2, verificar que esté la ventana en el tipo de operación, un tipo de actividad jog, ya esté activado. Paso número 2, paso número 3, mejor dicho, sería seleccionar el eje, ¿sí? Para seleccionar el eje utilizamos los botones de aquí, o sea, X o Z. ¿Cuál de los dos voy a utilizar? Si selecciono X positivo o X negativo, igual selecciono X. Si selecciono Z positivo o Z negativo, igual se va a seleccionar únicamente esta línea, la de Z. Entonces no importa cuál de las dos Z selecciones, si la negativa o la positiva, se va a seleccionar Z. Ahora, si presiono la X, positiva o negativa, en la ventana me va a mostrar ahora sí que seleccioné el eje X. Paso número 3. Primer paso, acuérdense, presionar Hand Jog. Paso 2, verificar, ¿sí?, tipo de operación, ya esté activada la ventana con Jog, en el modo Jog. Paso número 3, seleccionar el eje, ¿verdad? El tipo de eje, X o Z. Siguiente paso, número 4, seleccionar ¿qué? La velocidad. Y en cada paso que ustedes van dando, ¿qué tengo que hacer? Tengo que verificar, no escuchar un pip y irme con la finta, ¿no? De que, sí, ya lo accioné. Porque a veces ese pip suena, pero no hace el cambio, ¿sí? No, estábamos en X y queríamos Z y sigue estando en X. Entonces tengan mucho cuidado. Igual la velocidad. Podemos estar con la herramienta cerca del material comprometida y estábamos en 100 milésimas y escuchamos el pip cuando nos cambiamos a una milésima y resulta que nunca se cambió de 100 y le damos a la perilla y ¡prax! Se mueve a una velocidad mucho más rápida, se estrella la herramienta. Entonces, ¿cuál es la clave de todos estos pasos que nosotros tenemos que seguir? Pues estar atentos, ¿verdad? Lo que nos muestra en la pantalla, antes, te fijan, hasta ahorita no he movido la perilla para nada. Ciego, estando simplemente revisando en qué velocidad voy a mover un eje, 100, una décima, una centésima, milésima, de una milésima a una milésima, o de 10 en 10 milésimas. Y al último, toca el momento de la decisión. ¿Quién decide si la torreta esta quiero que viaje hacia negativo o quiero que viaje hacia positivo? Pues aquí la perilla del Hand Jog, aparte de estar graduada con 100 líneas, ¿sí?, y cada rayita se va graduando a la velocidad que ustedes apliquen ahí en las 4 velocidades, a la milésima, décima. Si yo activo 100 milésimas o una décima, cada rayita va a valer 100 milésimas, 100 en 100, 100, 100 milésimas. Cada rayita que yo vaya avanzando va a valer 100. Si yo activo una milésima, el botón de la milésima, reviso que la pantalla me esté marcando la milésima, entonces cada rayita ahora va a valer una milésima. Voy a poder viajar entre cada rayita de una en una milésima. ¿Quién decide al final si voy a moverme hacia negativo o hacia positivo? La mano, nosotros. Al momento de mover esa perilla en sentido antihorario, vamos hacia negativo, y si movemos esa perilla en sentido horario, vamos hacia ¿dónde? Hacia positivo. ¿Sí? Dice, profe, ¿puede decirme el paso 2? Ok, así es, Mari, verificar la pantalla de que esté en el Hand Jog. Muy bien. Entonces, el último paso sería, ¿sí?, estamos hablando de que el primer paso fue presionar Hand Jog. Segundo paso, verificar la pantalla esté en Hand Jog o en Jog. Tercer paso, seleccionar eje. Cuarto paso, seleccionar velocidad. Y por último paso es mover esa perilla hacia negativo o hacia positivo. Ok, entonces es el último paso que debemos de hacer. Antes de todos estos pasos, como nota, es revisar siempre revisar que esté activándose lo que nosotros queremos. Que si es la X, que si es una milésima velocidad, el control diga una milésima velocidad. Si hay controles que no me dicen en la pantalla, ¿sí?,
que estoy trabajando a 100 milésimas o a 1 milésima, tengo que revisar entonces en el control, si es una palanquita, que la palanquita esté en la posición donde vas de 1 en 1 milésima, ¿sí? La palanquita hasta abajo, la palanquita hasta arriba vas de 100 en 100, la palanquita en medio vas de 10 en 10 milésimas o de 1 en 1 centésima. ¿Qué tal? ¿Qué mensaje creen que llevamos hasta ahorita? ¿Cuál es la palabra clave de ahorita y de todo el curso? Enfoque, ¿verdad? Ya me empecé a escuchar como esa gente que me da órdenes en mi trabajo. Siempre nos quieren tener bien enfocados. Pero así es, realmente así debe ser, ¿sí? Todos los maquinistas, ¿sí? Debemos estar bien enfocados, bien concentrados en lo que estamos haciendo. Estas máquinas se accionan y los que van a cometer el error pues somos nosotros, ¿verdad? Entonces, la parte les mencionaba de perder el miedo, romper el hielo con la máquina, es ustedes desde los primeros días estén trabajando moviendo esa perilla. Y para hacer ese movimiento de la perilla y trabajar con el hand job, yo lo primero que hago es ponerlos a preparar material para calibrar ejes. ¿Cuál es la primera operación para calibrar ejes? ¿Cuál es la primera operación para poder? Es realizar un careado. Y después, si es una barra sólida como la que se ve aquí, instalada en el chuck, hacer el proceso de cilindrado también, que es limpiar el diámetro, el exterior del diámetro, establecer un diámetro, ¿sí? Un diámetro que sea uniforme alrededor de toda la barra para poder controlar la X. La cara, limpiar la cara es para controlar en esa cara limpia nuestra Z, y en el diámetro exterior limpiar ese diámetro que quede limpio, totalmente limpio, es para controlar nuestra X. De esas dos formas controlamos la herramienta, las referencias de dónde se debe de apoyar la herramienta para ir a hacer contacto en esa cara limpia, en ese diámetro limpio, para establecer el X0, Z0 de la pieza. Entonces, una forma de cómo ustedes aprendan a utilizar el hand job y ustedes vayan agarrando confianza, ¿sí? De cómo se mueven los ejes. Y también sientan en su mano la perilla de cómo se mueven las velocidades, de 100 en 100, de 10 en 10, de 1 en 1, de 1 a 10 milésima en 1 a 10 milésima. Es la única forma, ¿verdad? Que vayan entendiendo, vayan agarrando confianza. Y a su vez van aprendiendo a iniciar un proceso de setup. ¿Sí? Entonces, ahorita no tenemos la máquina, ¿sí? Pero sí vamos a estar más adelante en ese proceso, ¿verdad? Si no es aquí, va a ser en un trabajo, una oportunidad para ya empezar a desempeñarnos, y ahí vamos a empezar a adquirir. La parte de este conocimiento nos va a ayudar bastante a forjar no solamente una persona organizada, ordenada, sino también una persona con una actitud que va a llevar a cabo sus actividades de manera segura, de manera correcta y con un orden, ¿verdad? Siempre con un orden y bien enfocados. Entonces, estas costumbres, o sea, estas culturas se pierden con el tiempo, ¿sí? Yo les decía que pasó al menos al cabo de un mes cuando el compañero se le olvidó que le dije no platicar. Ustedes están en su máquina, concéntrense en su máquina, no se distraigan, pon atención en la pantalla. Y fue una de las cosas que a veces no nos ponemos atención, nos equivocamos, perdemos el trabajo, ¿sí? Entonces es algo a veces que sí es lamentable, ¿verdad? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas, chicos? ¿Qué les parece el hand job? ¿Qué les parece la comparación entre una máquina y otra y el resultado de esos tres? Entonces, todo lo que viene de más en el video solamente es para que ustedes vean la diferencia entre las velocidades, que es en la parte final de este video. Viene cómo se mueve la máquina a cierta velocidad, a una décima, cómo se mueve la máquina a una centésima, que es lo que les preguntaba ahorita antes de iniciar esta explicación, ¿verdad?, del video. Les comentaba
¿Cuál es la velocidad más alta? No, pues 100 milésimas. De ahí, la más baja, sabemos que es una 10 milésima. Se mueve demasiado lento, ¿verdad? Bien, vamos a terminar entonces. Igual, terminamos ahorita ya, los dejo salir temprano. Ok. Ustedes son los que deciden, como les vuelvo a repetir. Aquí tenemos los botones con X positivo, X negativo, ¿sí? Z positivo, Z negativo, pero el hecho de elegir aquí es si en Z o en X positivo, o si es X positivo va a ser X negativo, no tiene nada que ver. Si tú eliges X positivo, pero tú arrancas hacia sentido negativo girando la perilla, al final de cuentas el que decide si vamos a ir a negativo o hacia positivo eres tú con esa perilla en la mano, ¿sí? No tiene nada que ver si elegiste la X positiva y finalmente te ibas a mover a X negativo. No. Ahorita, si vas a utilizar la perilla para manipular o mover los ejes, controlar los ejes, desplazándolos, solamente el hecho de elegir cualquiera de los dos botones, X positivo o X negativo, con eso basta para que en la pantalla del control nos muestre que ya seleccionamos el eje correcto, ¿verdad? ¿Sí? Cambiando de X a Z. Entonces, a lo que voy es, al mover los ejes, ¿sí? La máquina ahorita está ahí en donde decíamos que estaba. ¿Cómo se llama la posición? ¿Alguien se acuerda en el video de cómo se llama esta posición? La del cero de máquina. Es una palabra en inglés. ¿Algún voluntario? Cristian Bringas dice home. Muy bien. Así es. Cuando la máquina está ahí en reposo en su posición inicial, esa posición se llama home. Así es. Gracias, Trinidad. Muy bien. El home es el X0, Z0. ¿Sí? ¿Sí? El home es el, por decirlo así, cero de máquina. ¿Ok? Ese es el home. A eso se refiere con la posición home. La referencia en home es nuestro cero de máquina, las coordenadas X0, Z0. Y como ustedes ven en el control, no muestra si son si son 3 decimales, nomás muestra 3 decimales. No, como ustedes han visto en este control, si son siempre nos está mostrando hasta el cuarto decimal, que son las 10 milésimas, ¿verdad? Si ustedes leen la expresión de 100 milésimas así, aunque muestre los 4 decimales, podría decir 1010 milésimas, ¿verdad? O podríamos decir una décima. También puede ser que digan, ¿sabes qué? Son 100 milésimas. Entonces es para que nosotros no nos confundamos con la expresión, ¿verdad? Directa. Pero a final de cuentas el control siempre va a mostrar sus 4 decimales, ¿sí? Y lo mejor que tenemos que hacer es aprender a entendernos con ese lenguaje en el taller. No nos confunda. La mayoría de la gente a veces trabaja todo hasta la milésima, hasta el tercer decimal, y por último solamente agrega el cuarto decimal, que es la 10 milésima. O sea, ignoran como si ignoraran que existe el cuarto decimal, y si hay algún valor o algo, pues ya al último lo decimos, ¿no? Por ejemplo, en este caso decimos 100 milésimas. 100 milésimas, ¿con cuántas? Con 2 10 milésimas, ¿ves? Por decirlo así, ¿verdad? Ok. Entonces, la máquina está ahorita ahí en home. Cuando nosotros estamos en home, la máquina está en su posición X0, Z0. Nosotros cuando desplazamos la torreta hacia la izquierda, va hacia ¿en qué eje? ¿Y hacia qué sentido? ¿Positivo o negativo? Gonzalo Camacho. Z negativo. Z negativo, ok. Cuando la torreta regresa hacia la derecha, vamos hacia el Z, ¿qué? Positivo. Positivo. Y ahí está, ¿no? Eligen el giro. Ahora, en vez de girar hacia sentido antihorario, giras hacia sentido horario. Es solamente haces el cambio tú del giro en la perilla. Tú tienes el control en la mano, ¿sí? Ese es nuestro eje Z. Y nuestro eje X, para poderlo desplazar, ¿sí? Si vamos a seleccionar, en este caso ahora cambiamos el Z, ahora cambiamos al X, ya les dije, cualquiera de los dos,
X positivo o X negativo. El chiste es seleccionar el eje, poner atención que se seleccionó el correcto. Y ahora sí, si vamos hacia abajo, estamos avanzando hacia positivo o hacia negativo. Benjamín. ¿No? No. Hacia X negativo. Hacia negativo. Cuando la torreta va hacia abajo, va hacia negativo. ¿Sí? Y cuando vamos hacia arriba, Benjamín. Cuando vamos hacia arriba o hacia afuera, X positivo. Ok. Una pregunta, a ver, muchachos. Gracias, Benjamín. Pongan atención en la pregunta. Cuando partimos de cero, ¿podemos producir coordenadas positivas en X, solamente en X, solamente en Z, en ambas o en ninguna? Podemos producir coordenadas en la pantalla de posición. Nosotros tenemos una pantalla de posición, esta pantalla de posición, aquí. ¿Podemos obtener coordenadas positivas? Dice Cristian Bringas, en ninguna. ¿Los demás? ¿Qué opinan? ¿Podemos producir coordenadas positivas en X o en Z, en ambas o en ninguna? Mari dice que sí. Sí que. Sí ninguna, o sí en ambas, o sí solamente en X, o sí solamente en Z. Sí ambas. Sí se pueden producir coordenadas positivas. Gonzalo Camacho dice que también que en ambas. ¿Quién más? Ambas. Muy bien. Ok, pues ahí les va la respuesta. Que dijo ninguna es correcto. Ninguna. Ok. Cuando estamos en el home de la máquina, estamos en la coordenada de origen 0. La torreta ya no puede avanzar más hacia atrás, hacia el positivo en Z. ¿Sí? La torreta en X ya no puede avanzar más hacia positivo en X. ¿Sí? Llega un punto en el que ya la máquina está configurada en esa posición para siempre llegar al 0 de nueva cuenta. Es por esa razón que miren, cuando mando la torreta a home, ¿sí? Va a la posición donde topa la torreta, arriba en X y atrás en Z. ¿Sí? Voy a mandarla a home ahí. Y ahí donde llega, ahí es su tope. ¿Dónde topa la torreta? En home. ¿En X qué? ¿Y en Z qué? Fíjense, las dos coordenadas en X y en Z son negativas. Y eso es lo que pasa con esta máquina. La máquina solamente puede partir del home en 0, mas no puede ir del home a positivas. No puede viajar la torreta en Z más hacia atrás. No puedes hacer que la torreta avance más hacia arriba en positivo. Si la torreta tuviera que salir más hacia arriba positivo, pues se tendría que salir de la máquina, de la caja de la máquina. Allá tendría que desbordarse hacia afuera. Entonces, hasta ahí es su límite. Es por eso que del punto de origen 0 de home, cuando partimos hacia negativas en X, hacia el chuck, hacia el centro del chuck, cuando partimos en Z hacia negativas, ¿sí? En Z hacia la cara del chuck, es por eso que ambas coordenadas, como partimos del 0, vamos siempre hacia negativo. Hacia la izquierda negativo en Z, hacia abajo negativo en X. Únicamente vamos a puras coordenadas negativas. Todas las coordenadas que son a partir del origen de la máquina, el X0, Z0 de máquina, todas esas coordenadas se les conoce como coordenadas relativas. ¿Sí? Las coordenadas que son, ¿sí?, desde el 0 de máquina se les conocen coordenadas relativas. ¿Sí? Todas las coordenadas que resultan a partir de nuestro 0 de máquina se llaman coordenadas relativas. Que no se nos olvide, muchachos. ¿Sí? Y estas, desde el punto de origen donde se encuentra nuestra torreta, todas vienen siendo negativas.
negativas en Z, porque solamente nos podemos desplazar hacia la izquierda en Z, negativas en X, porque solamente podemos desplazarnos hacia abajo. Entonces cuando yo mando la torreta home, ahí miren, llega y ese es su punto límite, ya no avanza más. Vean, ¿dónde llegué? X0, Z0. No puedo ir a coordenadas positivas, ya, hasta ahí llegamos. ¿Qué tal? ¿Me entendieron? Ahora sí ya cambiaron la perspectiva, ¿verdad? Que tenían del origen de la máquina. Y ese mismo cero, muchachos, no se les olvide, ese mismo cero es cuando encendemos la máquina y presionamos el power up restart. Es el mismo cero que la máquina está buscando calibrar, ¿sí? Todas las máquinas deben de iniciar en su cero, ¿sí? Les mencionaba hace unos momentos con esta máquina. La apago, la máquina, la enciendo, le prendo el hidráulico, le quito el par de emergencia, le prendo el hidráulico, la pongo en la posición de los zero returns y la máquina tiene que regresar. Bien, los focos están apagados, pero la máquina tiene que regresar en su X a home 0 y su Z a 0. ¿Por qué calibran la máquina siempre ese punto de origen? Porque la máquina, si tú la mueves, la desplazas fuera de su origen, lo que sea que la muevas, la máquina siempre tiene que regresar a la misma posición de calibración inicial. ¿Qué pasaría si la máquina desde su posición inicial sale en Z hacia 12 pulgadas negativas y cuando regresa solamente regresa a 11? No regresa a las 12, solamente regresa a 12. No regresa a las 12, perdón, solamente regresa a 11, o sea, una menos. Pero en el punto en el que regresa, la máquina te miente y te dice que sí, ahí es su cero. Te quedas. O sea que si quiero volver a ir a la posición donde me paré a 12 pulgadas del cero, ¿ustedes creen que vamos a volvernos a parar ahí? Si avanzamos otras 12 pulgadas, creyendo que vamos a llegar al mismo punto. ¿Me entienden o no? Lo voy a poner de este modo. Pongan atención. Cristian Bringas dice, pues sí, estarías en 13. O sea, avanzarías una pulgada más. O sea, ya no llegarías a la misma posición que anteriormente llegaste cuando partiste del primer cero, ¿verdad? Del origen. Y es que la máquina en ninguno de los dos casos nos marca a veces el cero, ¿eh? La máquina no miente. Igual cuando hay un desajuste en la calibración, la máquina te lo marca, pero lo malo es que a veces, pues sí, no ponemos atención en el control y nos confiamos, porque es algo que no se puede percibir a veces, ¿sí? Ese tipo de desajustes. Entonces, esta cara, esta amarilla de esta cara, ¿sí? Vamos a decir que la máquina de aquí, de esta cara a esta cara, tiene que recorrer las 11 pulgadas. Ahí está. Desde esta cara hasta esta cara. ¿Sí? Por decirlo así. Esta es la torreta y este es el chuck. 11 pulgadas. Entonces la máquina ahorita estás en tu posición X0, Z0. O sea, estás en el home. Estás en el home de máquina. ¿Ok? ¿Qué pasaría si la máquina va, localiza las 11 pulgadas, pero al regresar en el home, se queda una pulgada, pierde referencia la máquina, pierde referencia y se queda una pulgada adelante? O sea, en vez de regresar a X0, Z0, regresa, pero se queda una pulgada. Y regresó, sí, regresó, pero el control aquí te marca que quedó como una pulgada. Hablábamos de que negativa, ¿no?
Estoy exagerando, ¿no? Menos una pulgada es demasiado, ¿no? Como no llegó al 0, se quedó una pulgada antes de llegar al 0. Entonces, al regresar una pulgada antes de llegar al 0, en la distancia entonces a la que quedó la torreta del Chuck, pues como no regresó las 11, exactamente las 11 de donde partió en 0, solamente de las 11 regresó ¿cuántas? 10. Regresó 10. Entonces tú quieres volver a reproducir la parte donde quieres partir desde aquí, que supuestamente, entre comillas, es tu origen, tu home, tu X0, Z0. Volver a viajar las 11 pulgadas. ¿Dónde vamos a caer? ¿En la cara del material o dentro de la cara del material? Dentro del material. Pues de la cara, ahorita de la cara del material hasta la cara de la cara de la torreta a la cara del material, pues tenemos 10 pulgadas, pero queremos volver a reproducir otra vez el mismo movimiento. Queremos que vuelvan a avanzar otra vez. De ahí, de ese supuesto home, vuelve a avanzar otras 11 pulgadas. ¿Habrá recorrido la misma distancia? Ya no, ¿verdad? Dice Cristian Bringas, dentro del material. ¿Por qué? Se supone que la máquina creía que estaba calibrada de manera que entre estas dos caras existían 11 pulgadas. Pero en el momento que la máquina no repite, regresa a la posición que entre comillas ahí es mi 0, pues no regresa lo suficiente. Entonces yo quiero volver a reproducir el mismo movimiento de las 11 pulgadas entre esta cara y esta cara, pero me doy cuenta que al regresar al home me quedé corto. En vez de regresar las mismas 11 pulgadas, solamente regresé 10. Entonces, al momento de volver a viajar de aquí, de esta cara a esta cara, pues voy a querer recorrer 11 pulgadas. Y se supone que con 11 pulgadas, cara con cara, iban a quedar al ras. Entonces, al pasar de esas 10 pulgadas que realmente regresó la máquina, después de del primer desplazamiento, pues a moverse 11 pulgadas, pues va a recorrer esas 10 pulgadas más una pulgada más que quedó fuera de referencia. ¿Se entiende o no? A lo que voy es que si tu máquina, mejor dicho, pierde referencia, no regresa al mismo punto de origen en home, ¿sí? No regresara a ese mismo punto de origen en home que nosotros estamos esperando que la máquina siempre repita, ¿sí? A ese punto de origen home, pues la máquina no repetiría. Y al hecho de no repetir, pues el hecho de fabricar una pieza y querer fabricar otra pieza y ya no repite las medidas de la segunda pieza, pues ya no me van a quedar igual, no van a coincidir con las de la primera. Entonces la máquina fuera de calibración, al no repetir, pues no tiene esa precisión, ¿verdad? Para poder trabajar. Entonces ahí es donde la máquina sí puede llegar a fallar, ¿sí? Están descalibradas las máquinas. Entonces, ¿cuál es el secreto de esas máquinas? Que siempre deben de estar bien calibradas, ¿sí? Cuando te calibran una máquina, te pueden llegar a decir, tú eres el dueño de la máquina. Te puede decir, ya la calibré la máquina. Y en X, a una longitud de recorrido de 20 pulgadas, que es lo que recorre tu eje X, tienes 2/10 milésimas de precisión, o sea, de variación, por decirlo así. O sea, en 20 pulgadas de recorrido únicamente 2/10 milésimas, porque sí, no son perfectas, ¿verdad? No van a quedar perfectas las máquinas, ni aún así estando nuevecitas te van a quedar tan perfectas las máquinas. Entonces, pero pues 2/10 milésimas en un recorrido largo de 20 pulgadas, pues, oye, no es nada, ¿verdad? O sea, si recorro una pulgada únicamente, o 2-3 pulgadas de esas 20 pulgadas, pues voy a obtener fracción de desviación de una o 2/10 milésimas en total. O sea, casi nada. O sea, la máquina está casi perfecta. Entonces,
Pero estas máquinas, pues sí, llegan a un punto en el que 1 milésima, 2, 3, 4 milésimas de desviación y pues sí nos pueden llegar a repercutir en problemas. Entonces por esa razón, cuando ustedes calibran herramientas, esas distancias de referencia que toman de sus herramientas desde la torreta hasta donde se encuentra el material, la razón del por qué van a repetir esas distancias ya calibradas, esas distancias que ustedes van a calcular con ayuda del handjob, pues estas distancias deben de siempre repetir la misma distancia de recorrido que deben de encontrar donde debe estar ubicado es el cero de la pieza. Sé que algunas de las cosas que estoy platicando todavía no llegamos hasta ahí. Eso lo vamos a verlo el jueves, que es la parte de la calibración en el tema número 2. ¿Sí? Ustedes de tarea se van a llevar los pasos del handjob. De tarea van a hacer el MDI, el encender el chuck y el cambio de herramienta. Eso los van a hacer ustedes de tarea. El jueves los vamos a ver entrando a la clase. ¿Sí? Solamente los del MDI, del chuck y del encender el chuck y del cambio de herramienta. Y parte de la clase vamos a pegar una introducción a lo que es la calibración de los offsets X0, Z0, que es de la parte principal de las que les estoy hablando, que nos ayuda mucho a la función del handjob para poder lograr este paso, ¿no? Que es calibrar herramientas, calibrar ceros de pieza, que es una de las partes más importantes en esta máquina para poder preparar para maquinar. Bien, ¿tienen dudas? Entonces, en resumen, handjob es la función principal para mover o desplazar o controlar manualmente los ejes de la X y la Z de nuestra máquina. ¿Sí? Para poder entender bien el handjob, yo debo de saber en qué sentido se desplaza el eje X hacia negativo y hacia positivo dentro de la máquina. Si yo estoy frente a la máquina, ¿sí? Y frente a ella me paro y veo que el chuck está hacia la izquierda, la torreta está hacia la derecha, ¿sí? Lo que tengo que hacer es, si empiezo a desplazar mis ejes de manera que al moverlos la Z se mueve hacia la izquierda hacia negativo, hacia la derecha hacia positivo, ¿sí? Debo de saber orientarme, ¿sí? ¿Cómo se mueven los ejes dentro de la máquina? Negativo hacia adentro en X, positivo hacia afuera en X. Esto es tan básico, ¿verdad? Y suena tan sencillo, dos simples movimientos, pero saben que esta base es la que nos ayuda, ¿sí?, a hacer los ajustes de los que les mencionaba la clase anterior, cuando terminamos el tema de notación decimal. Fíjense, simplemente nomás así ya para terminar, un recordatorio. ¿Quién nos ayudaría? Vamos con... ¿Quién nos quiere ayudar? ¿Algún voluntario? ¿O lo elijo yo? Bueno, vamos ahí con Marco. Vamos con Marco. Vale. ¿Qué eje estoy moviendo ahorita, Marco? El X. El X. ¿Ves esta barra de material que está aquí? Sí. Ok, Marco. Voy a acercarla. La verdad es que no sé por qué las herramientas no me las abrió. Déjame ver si puedo abrirte otro proyecto que tengo aquí. A lo mejor tiene un filtro, ¿no?, que nos muestra la herramienta. Como en el 5 a veces le puedes apagar que no se mire nada de eso. Sí, es que ya tenía un torno aquí. No es que no ya tenía toda la herramienta preparada, pero parece como si se hubiera reseteado.
Eso es lo que todavía ahorita no le entiendo al programa. Porque no sé si son detalles o errores del mismo programa, ¿no? Que tienes que estarle agarrando la maña. Porque también tiene, como todo programa, ¿no? Tiene sus chistes. Ok, bien. La herramienta está en la torreta, ¿ok? La herramienta está, vamos a decir que la herramienta está en la torreta. Déjame ver si la puedo dar de alta. Ahí está. Sí, pues está la herramienta cargada. Yo creo que lo que le hace falta, aquí rapidito, lo que voy a hacer es un programita. Algo rápido. 97 SMI 93 0 54 0. Ok, voy a guardarlo. Lo voy a cargar a ver si ya carga la herramienta. Tiene su chiste. Ok. Va a ser rápido. Si lo agarra, pues bueno. Delete. Escritorio. Ok. Listo. Ahí está. Ya ves, tenía truco. Ya están todas las herramientas cargadas ahora sí. ¿Ok? Ahora, pon atención. Voy a acercar la herramienta. Bueno, no tanto. Ahí sí. Y lo voy a poner de este modo. Ok, ahí va la intención de este ejercicio, ¿eh? Cuando voy hacia abajo, ¿voy en qué eje? ¿X qué? X negativa. Negativa, muy bien. El hecho de que yo vaya hacia X negativa, Marco, el hecho de que yo vaya hacia X negativa, quiere decir que si yo bajo más en X negativa, le voy a cortar más a la barra, ¿verdad? Sí. Si yo salgo más hacia afuera, ¿sí? Si yo me meto más, le corto más. Si yo salgo hacia afuera, ¿sería X qué? Positiva. Por lo tanto, pues o no le corto nada a la barra o le corto de menos, ¿verdad? Depende hacia dónde me ajuste. Entonces, si tú ese diámetro, a la hora de hacerle un corte a la barra, tú ese diámetro te metes mucho en X y le cortas de más, ¿sí? Al medirlo, después de hacer el corte, te das cuenta de que te cortó de más. ¿Hacia dónde debes de ajustar tu herramienta? ¿Hacia X negativo o hacia X positivo? Para que no te corte tanto material, para que no te deje muy chico ese diámetro. Si la herramienta es negativo. Ok, fíjate lo que me dijiste, ¿eh? Si te vas hacia negativo, te corta más. Si me voy hacia positivo, me alejo y corto menos. Sí, no. Sí, entonces, sí. Ahora, vuelvo a repetir, si ese diámetro, si tú estabas muy adentro cortando y el diámetro te quedó muy chico, ¿hacia dónde ajustas para que no te corte tanto? ¿Hacia positivo o hacia negativo? Es como el ejercicio de la otra vez, ¿no? Pero que es Z, que Así si quitas o le sumas. Uh-huh. Pero esto ya es en X. Ok. Sí. Sí, la otra lo vimos con Z, pero aquí sería con el X. Entonces, la respuesta es ¿hacia dónde ajustas? Positivo. Hacia positivo. ¿Por qué sabes que hacia positivo tiene que ir la torreta? Porque tiene que dejar de cortar tanto.
quieres que deje de cortar tanto. Pero el significado real es que tú sabes que la torreta va hacia positivo. ¿Hacia dónde? Hacia afuera del material, ¿verdad? Se aleja. Entonces, si tú te paras frente a una máquina así, Marco, y va en general para todos, y estas cosas tan básicas como saber que la herramienta puede ir hacia afuera, positivo, y que la herramienta puede cortar más hacia adentro, hacia negativo del material, ¿sí? Si tú esa parte no te sabes orientar, ¿sí? Para saber si requieres alejarte hacia positivo o ajustar hacia positivo, o requieres cortar más porque te cortó pero no te cortó lo suficiente. Si no te cortó lo suficiente, necesitas cortar más, irías hacia X, ¿qué? Negativa. Entonces sabes que vas hacia X negativo porque la herramienta hacia X negativo también manualmente se mueve más hacia el centro. Y ir más hacia el centro sería necesario para poder meter mucho más carga de corte o más corte en la barra, en el exterior de la barra. Entonces, el hecho de aprender bien a orientarte frente a tu máquina, de comprender la orientación de tus ejes hacia dónde se mueven positivos y negativos, también esa es la base principal de poder tomar decisiones, hacer ajustes a futuro en los casos que se te presenten o los eventos que se presenten a la hora de que estés controlando tu maquinado. Entonces, todo lo que ustedes están aprendiendo es con un simple objetivo, ¿sí? Que esa parte no se nos olvide, ¿ok? Por muy básico que sea, algo muy sencillo, pero ya frente al problema esto es lo que nos ayuda a definir nuestro resultado. ¿Qué te parece, Marcos? Bien, no había pensado en eso hasta ahorita, de cómo compensar los cortes. Entonces, el proceso de aprender ustedes a mover la máquina manualmente y que ustedes se vayan orientando con esa perilla y conociendo hacia dónde tengo que mover el negativo, hacia dónde tengo que meter el positivo, es lo mismo. Imagínense, aquí está la barra de material y aquí está la herramienta, ¿sí? Ahora, quiero acercarme hasta la cara del material. ¿En qué me muevo primero? Pues es un criterio, ¿no? Ustedes pueden decidir si quiero moverme primero en Z y luego en X, ¿sí? Ya aquí yo no pongo en la máquina, ni siquiera en la clase me pongo así a establecer un criterio de fuerzas, ¿no? Lo que yo digo. Solamente les doy una advertencia. Les digo, por ejemplo, si tú empiezas con Z, te mueves con Z rápido, ¿verdad? Y les digo, pero no se acerquen, no se metan dentro del material todo completo, como si fueran a pegar con las mordazas, ¿no? O estar acá muy adentro. ¿Por qué? Porque cuando bajas con X, pues si bajas muy adentro de la barra, pues chocas con la barra, ¿sí? Entonces no era el objetivo era acercar la herramienta lo más cerca de la cara del material, ¿sí? Cerca de esta cara, ¿sí? De esta cara. Entonces, si tú vienes y quieres corregir esa parte, ¿sí? Volvemos a empezar. Estás otra vez. Estás aquí en tu referencia de Z y X en Home. Vamos a empezar. Ahí estamos otra vez en Home. Ok. Tú te puedes decir, bueno, yo me quiero acercar primero en Z, más no voy a llegar hasta el fondo otra vez. Me fui de paso. No voy a llegar hasta el fondo, me voy a acercar únicamente a lo necesario. Vengo del Home y me voy a acercar solamente a lo necesario. Que no sobrepase de esta cara. Si es que lo hago con Z primero. Luego en X voy a bajar hasta más o menos la altura de la cara, ¿sí? Sin pasarme también. Cuando llegan a una posición muy cerca de la cara, aquí lo que hacíamos, los primeros dos movimientos que hicimos, los hicimos con movimiento rápido o con movimiento lento. ¿Con qué movimiento los hicimos, Carlos Torres? ¿Movimiento rápido o movimiento lento? Cristian Brinca dice rápido, muy bien. ¿Qué velocidad usarías de las 4 velocidades para para trabajar con esa rapidez? Con milésimas. ¿Pero cuál de todas las milésimas?
100 100 milésimas. 100 milésimas. 100 milésimas, muy bien. Gracias, Carlos. Ahora, Mari, si yo quiero avanzar desde aquí, desde esta posición, hasta tocar la cara, ¿con qué velocidad tú tocarías la cara? Ya estando lo más cerca del material, ¿con qué velocidad? Ahora, ¿a qué velocidad cambiarías? Con una 10 milésima. Con una 10 milésima. Ok, puede ser una 10 milésima, o la otra, ¿cuál sería? Una milésima. Con una milésima. Yo les recomendaría, y siempre les digo, no les digo con una 10 milésima, porque a veces si los he agarrado que se mueven con una 10 milésima y ahí están dándole la perilla. Y cómo se mueve la máquina con una 10 milésima, bien súper lento, ¿verdad? Lo mirábamos en el video, que la máquina ni se alcanza a notar que la máquina se esté moviendo con la velocidad de una 10 milésima. Podemos ver quizás ahí en el control que la máquina que sigue avanzando, seguimos moviendo la perilla, pero pues aquí avanza, pero allá adentro no se ve, no se alcanza a percibir ni siquiera hasta la torreta ya se movió 1 centímetro. Entonces por eso tardarías bastante en llegar, ¿sí? Y con una milésima, pues sí, una milésima también es preciso, pero tardarías menos y lo puedes hacer de muy buena forma controlado con una milésima, ¿ok? Entonces con una milésima, con eso te acercarías, y lo que vas a hacer aquí, pues ya a continuación es acercar, ya a tu criterio también, te puedes decir, bueno, me voy a acercar un poquito en Z, y luego voy a bajar un poquito en X. La verdad, nadie los presiona en esta operación, ¿sí? Ahí está, poco a poquito ya estoy bajando en X, bajando en Z, y luego ya. Y voy poco a poquito en una milésima hasta llegar a hacer el contacto con la cara del material, ¿ok? Tocar la cara del material, la cara de la herramienta con la cara del material, ahí me pasé, ¿no? Me estrellé, pero apenas sí tocar, ¿sí? Y en cuanto toques ya estableces la referencia de tu CTC. Entonces, de eso se trata, muchachos, el movimiento del hand job, que ustedes logren hacer esas operaciones de palpar las caras las caras o la herramienta para tomar sus referencias del cero de pieza, que es el G54, el cero de pieza, muy diferente que el cero de máquina. La máquina tiene su cero, pero ustedes, para poder iniciar el proceso de setup, tienen que establecer el cero de la pieza. Todos los programas y códigos de programación CNC se corren o se ejecutan a partir de este cero que instalamos en nuestra pieza. ¿Cómo lo instalamos? Tenemos que calcular las herramientas y decirles dónde está el material. Si esa cara plana es nuestro Z0, esa es la referencia en Z0 de nuestro cero de pieza. Nuestro cero de pieza también es X0, Z0. La cara es nuestro Z0. Y el segundo, terminando con la cara, ¿sí? Me voy arriba y luego después me muevo lentamente también con una milésima, como dijo Mari, y bajo lentamente a tocar el diámetro, ¿sí? Del exterior de la barra. Un diámetro que ya limpié yo, un diámetro conocido. ¿Por qué? Porque el X0 está al centro de la barra. Nuestro X0 está al centro de la barra. Pero, pregunta, ¿podríamos tocar el centro de la barra con la herramienta? Podríamos tocar exactamente el punto central, el eje de rotación de esa barra con la herramienta. Es como preguntarte, es lo mismo que si te preguntara que si pudieras tocar el centro de un hoyo con tu dedo. ¿Se puede o no se puede? ¿Qué dicen? Dice Cristian Bringas, pues que va a ser difícil, ¿verdad? Tocar el centro de una circunferencia con tu dedo. Es el aire, ¿ves? Es hueco. ¿Cómo lo tocas? ¿Cómo precisamente sabes que ya tocaste? Pues no puedes, ¿verdad? Igual pasa con la herramienta, no sabes en qué punto exactamente. Entonces, ¿por qué tocas, en vez de tocar ese centro con la herramienta, que no se puede, que es imposible, por qué tocas el diámetro de afuera de la barra? Porque al tocar el diámetro de esa barra,
el diámetro exterior en la parte de afuera, sabes cuánto te falta para llegar al centro de rotación. Por ejemplo, si el diámetro de la barra es de 2 pulgadas, el radio de ese diámetro, ¿cuánto sería? 1 pulgada, exactamente. Entonces, ¿cuánto te falta para llegar al centro de rotación? 1 pulgada. Y una vez que ya le dices a la máquina, ok, ¿hasta dónde está el X0 de la pieza, que es el eje de rotación de la barra, el centro de rotación de la pieza? Ya le das toda esa distancia, ya con eso calculamos nuestra herramienta. ¿Qué hice durante todo este proceso? Manipular los ejes, moverlos para ir a tomar esas referencias, moverlos para preparar esa cara que llegó con un corte de ceguetazo, de sierra, toda chueca, limpiarla, moviendo manualmente los ejes, interactuando herramienta. ¿Sí? Esa es la parte principal que ustedes desarrollan, ¿sí? Durante el proceso de preparación de su setup. Y es un proceso tranquilo, es un proceso que debe ser tranquilo, que lo deben de hacer concentrados en lo que están haciendo y verificar que sus herramientas queden bien calculadas, bien calibradas, para que al momento de que inicie el proceso de setup con un programa que ya es confiable, que ya ha logrado hacer partes buenas, pues solamente lo que le va a dar la calidad final a ese proceso va a ser cómo ustedes se desempeñaron a la hora de tomar esas referencias con el criterio de utilizar bien sus velocidades, su selección de velocidades. Palpar con una milésima para obtener mayor precisión en sus cálculos de referencia. X0, Z0 de pieza. ¿Qué tal? ¿Le están entendiendo hacia dónde vamos con esta parte del...? Y una vez que tengan esos dos datos, tanto las herramientas como el cero de pieza, ya una vez que está eso, cargas el programa en la máquina y es ejecutar, es correr. Ya no es como antes, como los tornos manuales, que teníamos que estar ahí moviendo las manivelas para poder interactuar el corte de la pastilla o del inserto del cortador con el material. Y estar cuidando que no nos pasemos, ¿verdad? No, estas máquinas van a trabajar con tanta precisión que van a poder lograr repetir posiblemente medidas de manera precisa, no exactas ni perfectas, pero sí de manera a precisión, poder producir otra pieza casi idéntica, no exactamente igual, pero de manera muy precisa a la que ya fue fabricada. Entonces, máquinas que pueden producir partes, ¿sí?, de manera controlada, automatizadas. Eso es lo que necesita la máquina, saber dónde está el material. ¿Quiénes le van a ayudar a la máquina? A ustedes. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la clase de ahora? ¿Qué les pareció el hand job? ¿Qué les parece el papel que van a desempeñar con esa función? Es una función que principalmente es de las más importantes, ¿verdad? Que tenemos que saber controlar con buen dominio y pues poner mucha atención. Pues espero que les haya gustado, chicos. Por favor, si tienen dudas, si quieren repasar, pasen este video, ¿sí?, de esta clase. Se los voy a subir, ya saben que antes del mediodía, mañana, ya posiblemente ya tengan este video. Si me tardo a veces hasta como a las 2 de la tarde, pero no pasa de ahí. Entonces, ustedes tienen su video. Mañana estamos de acuerdo entonces con lo del día. Mañana vamos a trabajar, ¿sí?, nosotros en nuestros videos, nuestra tarea. MDI, es muy sencillo los pasos que tienen que seguir para poder hacer el encendido del spin door y los pasos que tienen que hacer para realizar el cambio de herramienta, ¿sí?, que es hacer que la torreta ejecute un cambio de herramienta, ¿sí? Es como aquí decirle en el MDI, ustedes igual le van a decir la T5 M6 y la ejecutan. No, es que el M6 creo que no, esta máquina no lee el M6. T0505. Esta. Ya no quiere hacer.
Ahí está. Cambio de herramienta. Hacer que la torreta cambie de una herramienta de posición. Le pedimos la 5, le voy a pedir la 8, esta que está aquí. Voy a decir T0808. Igual en el teclado de su control, ahí les va a decir en el video cómo hacer ese cambio. Entonces la agrego y vean, hace el cambio de la herramienta. La número 8 la pone en posición para trabajar. ¿Qué pasa? ¿Cómo la ven? Esos son los cambios de herramienta. Hacer que la torreta gire para poder localizar una herramienta en posición de corte. Y el encendido del spindle pues es hacer que el spindle, pues nuestro spindle empiece a girar, ¿verdad? Estar ahí en modo estático pues empieza a girar para material mantenerlo S1000 M3 adherido, lista. Ahí está, no empieza a girarse. Aquí lo único que pasa es que se revuelve, ¿no? Parece como si estuviera así todo el spindle así hecho una simple forma, ¿no? Pero por ejemplo acá de este lado, creo que en ese simulador, creo que aquí sí se alcanza a apreciar. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Si no, ahí está el spindle. Y por aquí pues nos tenemos que cambiar al MDI. En Program. Y vaya, aquí ya es otro rollo. No cambia la ventana de posición. Ahí está, MDI, ahí está. Ya, todos los pasos que tengo que hacer, ir a Program y luego presionar aquí MDI, ya estás en MDI en la perilla. Y ahora sí le tenemos que dar S1000 y luego ponerle M3. Creo que aquí también, aquí sí hay que poner el EOB, insertar y luego dar ciclo start. ¿Qué tal? Para ser sinceros, he agarrado controles Fanuc, pero esta configuración que yo veo aquí nunca la había agarrado. He agarrado otro tipo de configuraciones de control Fanuc, pero a eso me refiero cuando ya tienes la experiencia con un control, te vas buscando y te vas familiarizando rápidamente. Bien. Me voy a preocupar por tener este programa con el video tutorial para que lo puedan instalar y quieren practicar y quieren conocer un poquito más de los controles haciendo la simulación por medio de esos controles que ustedes ven en pantalla, que son muchos. Si ustedes se van aquí, hay una lista grande de diferentes tipos de controles y máquinas que ustedes pueden conocer. Si tienen duda con alguno de ellos, cómo encenderlo, pues así, pues igual lo podemos ver también. ¿Sí? Pero no pesa mucho, está muy sencillo de instalar, no absorbe tanta memoria, ni velocidad, ni tarjeta de video. Está muy compacto para que lo puedan usar. Bien, chicos, ya nos pasamos un minuto. Muchas gracias. Nos vemos entonces, ¿cuándo? Jueves. Estudien, por favor. Les voy a encargar entonces la tarea del GenJog. Y la tarea esa del GenJog. Y no solamente la tarea del GenJog. MDI, por favor. MDI, cambio de herramienta y encendido de spindle. Nos vemos entonces el jueves. Gracias. Si alguien tiene alguna duda, algo, si quieren quedar, adelante, ok. Entonces, a trabajar. Aquí tenemos tarea.